al Señor que sea Él el que nos dirija, el que nos bendiga, el que nos hable esta noche a través de su palabra. Soberano Señor Jesús, invocamos ahora su nombre glorioso, dando gracias infinitas por concedernos esta nueva oportunidad, este momento maravilloso de presentarnos delante de ti para exaltar y glorificar tu nombre y estudiar tu maravillosa palabra. Ruego tu bendición, no solamente para los que estamos aquí en el set, sino para todos los que están allí en sus casas, en sus lugares, dispuestos a estudiar tu palabra. Bendícelos, háblanos a todos esta noche y que seamos maravillosamente guiados y bendecidos con su presencia gloriosa y su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Estar aquí de nuevo es una enorme bendición. Muchísimas gracias a nuestra hermana Leonela, que está en los controles de este programa esta noche, y saludos de nuestro hermano Fran Vargas y de nuestra hermana Zulay Incapié. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. En esta noche una bendición poder saludarles nuevamente en este episodio de la Escuela de Jesús. Creemos que hoy vamos a aprender bastante. Hay puntos muy buenos que se han traído hoy y que creo que es un capítulo muy bonito del que se va a hablar. Entonces, bien atentos ahí, conectados en esta escuela. El Señor Jesús les bendiga a todos. Es para mí de gran felicidad poder estar de nuevo esta noche con ustedes en la Escuela de Jesús. Espero que todos nos dispongamos para aprender más de la palabra del Señor Jesús, porque todavía nos falta muchísimo para aprender. Así que todos bien juiciosos con lápiz y papel para que tomemos apuntes. Amén. Y de una vez podemos iniciar con la lectura, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a empezar entonces a leer en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Hasta aquí vamos a dejar la lectura por el momento, pero quiero que antes de que iniciemos pasemos una imagen que habla sobre la división que tiene este capítulo. División de Juan, capítulo 17. Encontramos acá que está dividido en 3 secciones. De Juan, capítulo 17, del versículo 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. Del versículo 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos y los encomienda a su nueva misión. Y del versículo 20 al 26, Jesús pide por los que hemos creído después, como fruto de la fidelidad de sus discípulos en llevar su mensaje. Amén. Amén, gloria a Dios. Y también para que nos ubiquemos también en el principio de este pasaje, queremos pasar otra imagen más, y qué bueno que usted también pueda tomar nota de estas imágenes que se ponen ahí. Incluso usted puede tomar un pantallazo o una foto para que la tenga de recurso. Entonces, la segunda imagen que vemos ahí habla de cuál es la gloria de Dios según San Juan 17, pero estos versos que van a ver ahí son instancias de la gloria de Dios, lo cual el hermano Antonio nos va a ampliar más la información, pero en resumido hay algunos pasajes que nos hablan de la gloria de Dios. No los voy a leer todos para no alargar,
pero hay partes donde se habla de que esa gloria es Jesucristo mismo, y en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, esto es uno de los versos de los cuales se va a hablar también cuando Jesús hace la solicitud de glorificación en el verso 1 del capítulo 17 de Juan. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Bien, vamos a entrar entonces esta noche en materia. Hay varias cosas por aclarar, ya las veremos. ¿En qué momento realmente se da el Evangelio de Juan? El capítulo 17 de Juan. Notemos que el capítulo 17 comenzó haciendo una anotación que Jesús acababa de decir estas palabras. ¿Cuáles palabras? Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, ¿cuáles fueron las cosas que Jesús habló? Es decir, esto trae bien, es la continuación de algo que Jesús estaba diciendo, para luego ordenar su glorificación, para que más o menos ponerlos en contexto qué palabras estaba Jesús diciendo. Y luego viene el capítulo 17 o lo que tenemos aquí como capítulo 17 de Juan, que por lo que ya explicamos antes, realmente no corresponde al capítulo 17, sino que es un capítulo que es como la extensión del capítulo 12 de Juan. Amén. Y les voy a explicar por qué. Veamos más o menos cuáles fueron las palabras que Jesús dijo, y a continuación vino la oración pontificial o la oración sacerdotal que aparece en el capítulo 17. El capítulo 12, el capítulo 12 de Juan, entre los versos 20 al 27, Jesús está diciendo lo siguiente por motivo de unos griegos que querían verlo. Verso 20 del capítulo 12 de Juan: entre los que habían ido a la fiesta para adorar, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, entre ruegos le dijeron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Note lo que Jesús dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Note, llegamos hasta el verso 26 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Este es más o menos el momento cuando comienza San Juan 17, es decir, lo que tenemos como capítulo 17 de Juan hace parte de este trozo aquí de la escritura. Amén. De la narración que se viene hasta aquí. ¿Por qué no lo unimos al verso 27? Porque el verso 27 del capítulo 12 de Juan es la continuación de lo que tenemos como capítulo 17, ¿correcto? Por eso daremos paso aquí, en el verso 26 del capítulo 12 de Juan, entramos con lo que tenemos como capítulo 17, que ya dijimos que más o menos es una extensión del capítulo 12, que ubicado más o menos entre el verso 26 y el 27. ¿Por qué el capítulo 17 está ubicado, o lo que tenemos como capítulo 17, entre los versos 26 y 27 de Juan? Porque a partir del verso 27 comienza o se da el acto de la glorificación.
Amén. Se da el Así hecho es. de la glorificación, cosa que en San Juan 17 apenas estaba solicitando. Aquí, a partir del verso 27, se da la glorificación solicitada por Jesús. Entonces, no olviden ese paréntesis que estamos haciendo. El Evangelio según San Juan, por decirlo así, es un capítulo que tenemos como capítulo 17, es un paréntesis de que hay entre el verso 26 y el verso 27 del capítulo 12 de Juan. Amén. Entonces, ¿cuáles son las palabras que Jesús acababa de decir? Que eso con la que comienza. Jesús estaba diciendo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Con esto pasamos al verso 1 de lo que tenemos como capítulo 17. Jesús habló estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que leímos en el verso 26 del capítulo 12. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús no está haciendo un ruego, no está haciendo una solicitud, no le está diciendo: Padre, te suplico, Padre, te ruego, por favor, Padre. Él no está haciendo eso. Jesús lo que está dando es una orden, porque Él lo que pronuncia es un imperativo. Dice, primero comienza con un afirmativo. El afirmativo es este: Padre, la hora ha llegado. Ese es un afirmativo. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el verso 5 contiene un imperativo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve en ti antes que el mundo fuese. Entonces, afirmativo y imperativo. Dos hechos gramaticales que hay que tener en cuenta para estudiar este capítulo. Veamos ahora respecto de la gloria de Dios en diversas instancias. Amén. Para saber a qué instancia pertenece la gloria que Jesús está ordenando aquí. Recordemos que la palabra gloria que nosotros usamos en español viene de Shekinah, que es la parte visible o la manifestación visible de alguna manera en diversas formas de la presencia o de la gloria de Dios. Ejemplo, para los israelitas la columna de nube que los conducía a través del desierto era la gloria de Dios, o la columna de fuego que les alumbraba, la nube que los protegía en el día, o la columna de fuego que les alumbraba en la noche, era la gloria de Dios para ellos. Luego, Números capítulo 1 y Levítico capítulo 1 comienza con esta parte diciendo que se manifestó la gloria de Dios en el santuario. Y cuando se manifestó la gloria de Dios en el santuario, fue una nube la que llenó el santuario, y eso para ellos representaba la gloria de Dios. Cuando Salomón inaugura el templo, ocurre igual. La gloria de Dios llenó todo el templo, donde estaban los sacerdotes listos para oficiar por primera vez en el templo y Salomón listo para orar. La gloria de Dios llenó, que era una nube, tanto que los sacerdotes no podían oficiar a consecuencia de la nube. Y dice que era la gloria de Dios, es decir, era una forma visible ante el pueblo de la gloria de Dios, esa nube. Ahora, la gloria de Dios se manifiesta en diversos momentos y para diversas instancias. Ejemplo, Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está apuntando a un hecho futuro, cuando Él venga, no cuando vino para morir en la cruz del Calvario, sino cuando venga para juzgar este mundo, para juicio de este mundo y de las naciones, descritas en Mateo
25:31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Se sobreentiende de que esa forma de verlo en su majestad viniendo en la nube del cielo es otra forma de la gloria de Dios distinto de la nube o de la columna de fuego. Amén. Correcto. Entonces son instancias completamente distintas. Ahora, ¿a qué gloria se refiere aquí? Pero hay otra partecita, de primera o de Tesalonicenses, primero Colosenses, el capítulo 1, el verso 15 en adelante, cuando está diciendo de Cristo como Dios manifestado en carne, el Hijo es Dios mismo manifestado en carne, y leamos este texto de Colosenses capítulo 1 verso 15 para ver aquí una instancia distinta de la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y dice: en él fueron creados todo lo que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes y principados, autoridad, todo fue creado por medio de él y para él. Él existía antes que todas las cosas y por él se mantiene todo lo que existe. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, o es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Entonces el verso 16 dice, el verso 15 dice: Cristo es decir, en la humanidad, Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Y es el primogénito de toda la creación. Noten este texto, no es a imagen. De Adán se dice en el capítulo 5 de Génesis que Adán engendró un hijo a imagen y semejanza de él. Es decir, Sed era a imagen y semejanza de Adán. Capítulo 5 de Génesis. Pero Cristo no es a imagen y semejanza de Dios. No, Cristo es la imagen de Amén. Dios. Sí, correcto. Es distinto. Cristo no es a imagen, sino que es directamente la misma imagen de Dios, el Dios hecho visible. Amén. Y esto es lo que está diciendo el escritor a los hebreos respecto de la imagen, y entonces une imagen con gloria en el capítulo 1 de Hebreos, cuando a partir del verso 1 dijo: Dios, que muchas veces y en distintas maneras habló en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo es la humanidad en la que, o el cuerpo en la que Dios se manifestó visible a este mundo. Por medio de él, quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y el verso 3 dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo, o Dios manifestado en carne, en la persona de Jesús, es la misma gloria de Dios. Porque Shekinah es alguna forma visible de Dios. Alguna forma, la columna de fuego era visible a ellos, la columna de nube era visible a ellos. Cristo en su humanidad es Dios hecho visible. De ahí que Cristo mismo, con solo estar presente, con solo que la gente y sus discípulos lo pudieran ver, Cristo mismo es la gloria de Dios. No es la imagen de Dios, es la imagen y es la gloria o el resplandor de la gloria de Dios, como lo dice el verso 3 de Hebreos. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es, dice esta versión, la Reina Valera contemporánea. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, Cristo mismo es la imagen y es la gloria de Dios, es decir, es la gloria de Dios o la imagen de Dios
Dios que es invisible se ha hecho visible en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo Por que- eso Cristo dijo, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, lo Amén. que estuvimos viendo en el capítulo 14. Gloria a Dios. Creo, hermano Antonio, que ahí podríamos agregar uno de los versos que pusimos en la imagen de Juan 5, donde dice que cómo podéis vosotros creer, pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, Correcto. es la gloria del Dios único. Sí, hay un solo Dios, no hay dos dioses ni hay tres. Por eso el texto de San Juan 5:43 en adelante está hablando de la gloria del Dios único. ¿Correcto? Amén. Les dice a ellos que ellos buscaban la gloria los unos de los otros. Es decir, este honra a este, entonces el otro también lo honra a él. El mundo es así. Se dan los elogios, se dan los honores, se dan la gloria unos con otros. Amén. Pero, dijo Cristo, eso hacen los hombres y no buscan la gloria que viene del Dios único. La gloria viene del Dios único, se manifiesta de diversas maneras, pero es la gloria, al fin y al cabo, es la parte visible, es decir, la forma visible que hace Dios para que los seres humanos tengamos contacto y mayor conocimiento con Él. ¿Correcto? Entonces es la parte visible del Dios invisible que se manifiesta. Amén. Y esa es la gloria de Dios en cualquier instancia como sea. Ejemplo, en el monte de la transfiguración, descrita en el capítulo 17 de Mateo y en otros pasajes, cuando se subió al monte, cuando Jesús sube con 3 de sus discípulos al monte de la transfiguración, ellos allí vieron su gloria. Pedro lo recordaría más tarde, capítulo 1 de segunda de Pedro, verso 16 en adelante, cuando dice, porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas de los hombres, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. ¿Cuándo? Cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Allí en el Monte Santo, esa nube que vino y los cubrió, para ellos representaba la gloria de Dios, ¿correcto? Y cuando Cristo se transfigura en presencia de ellos y vieron que su rostro resplandecía como el sol, era otra demostración de la gloria de Dios. El rostro de Cristo resplandeciendo como el sol era otra muestra de la gloria de Dios, ¿correcto? Amén. Y luego aquí Jesús tanto en el capítulo 12 y 13 y 17, o pues el que tenemos como 17, va a hablar de otra instancia de la gloria de Dios, es decir, la gloria de Dios manifestada de otra manera. ¿Cuál es la gloria de Dios de la que Cristo está hablando aquí? Está hablando de la gloria de su resurrección y de su ascensión al cielo. Esa es la gloria de la que está hablando aquí. No está hablando de otra cosa. Algunos dicen que Cristo estaba pidiendo la glorificación y que la glorificación se hizo en el Calvario. En el Calvario se hizo el sufrimiento, fue la angustia, fue el dolor, fue la vergüenza, no la gloria. La gloria se da a partir de la resurrección. Romanos capítulo 1, del verso 1 en adelante, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder o con gloria por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Lo que demostró la gloria de Cristo no fue su muerte ni su sepultura, sino su resurrección. Si Cristo se hubiera quedado muerto, se habría quedado sin ninguna gloria. Lo que demostró que era glorioso, que era la gloria de Dios misma, fue la resurrección de entre los muertos y la ascensión al cielo. San Lucas capítulo 24 vuelve a hablar de esta gloria. A partir del verso 26, cuando él está hablando con los caminantes de Maús, Amén.
Y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, entre otras, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuándo entra Jesús en su gloria? No entra antes de padecer estas cosas, sino que después de padecer estas cosas, Él entra en su gloria. Alabanzas al Señor. El sumo sacerdote, cuando usted lee o leemos, por ejemplo, Levítico 16, el mismo libro de Éxodo, algunos pasajes de Números, nos cuenta cuando el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, en el día del perdón o el día del sacrificio, se preparaba para entrar al lugar santísimo. Con tiempo se tenía que aislar del resto, hasta de su familia, de sus hijos y del resto de personas. Él permanecía en un aislamiento para no ir a ser contaminado y poder entrar así al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar de la gloria de Dios, donde estaba el arca del pacto. Para entrar a la gloria de Dios necesitaba estar santificado, estar limpio, y por eso necesitaba pasar mínimo siquiera 3 días en aislamiento. Se dice por parte de los rabinos que para no correr riesgos, generalmente acostumbraban permanecer 8 días en aislamiento antes de entrar en el lugar santísimo, es decir, a tener contacto directo con la gloria de Dios. Entonces entrar al lugar santísimo era entrar a la gloria. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, es el sacrificio. Y note que el sacrificio se hacía antes de que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo. Se sacrificaba los 2 carneros, o se ofrecían los 2 carneros, uno que era degollado y con su sangre recogida en un recipiente, es que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Y el otro se echaba el otro que caía la suerte por Azazel. El sumo sacerdote, después de poner la mano sobre la cabeza de este animalito inocente y confesar sus pecados y los pecados del pueblo, luego este animalito, por un hombre destinado para esto, era enviado al desierto para que en el desierto este animalito muriera de hambre y de sed en el completo abandono. Esa es la figura que Cristo cumplió en la cruz del Calvario, donde Él, como dice Hebreos capítulo 13, Cristo también salió fuera del campamento llevando nuestro vituperio, es decir, en la figura de aquel animalito que era enviado al desierto fuera de la civilización para que muriera en el desierto. La razón por la que Cristo, como este animalito, dijo: tengo sed, y también dijo: ¿por qué me has desamparado? Las 2 cosas se daban. Aquel animalito era abandonado en el desierto, moría desamparado y moría de sed, porque moría donde no había agua. ¿Correcto? Este animalito cargando figuradamente los pecados del pueblo. Cristo, cargando los pecados nuestros, salió también fuera de la puerta, llevando nuestro vituperio. Léase Hebreos capítulo 13. ¿Correcto? La misma figura ahí. Entonces, solo después de que se hacía ese sacrificio y que ya estaba la sangre para entrar al lugar santísimo, es que el sumo sacerdote podía entrar. El sacrificio tenía que ser antes, la sangre tenía que ser derramada antes. El animalito el otro tenía que ser enviado al desierto antes, a morir antes que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo. Cristo en la cruz del Calvario se presentó como la ofrenda, como el sacrificio perfecto, como el carnerito, como el cordero que fue entregado por todos nosotros los pecadores y que derramó su sangre. Y solo después, de haber derramado su sangre, es que Él asciende hasta el lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, verso 22 en adelante, dice que Cristo no entró en el santuario terrenal a presentarse por nosotros, sino que entró en el cielo mismo, al lugar santísimo celestial, para presentarse, y no sin sangre, ni con sangre ajena, sino con su propia sangre, para presentarse ahora por nosotros.
Amén. De tal manera que la entronización o el ingresar el sumo sacerdote al lugar santísimo simbolizaba entrar en la gloria de Dios. Cuando Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo cumpliendo la figura de Hebreos capítulo 9, eso es la gloria de Dios, eso es entrar en la gloria. Eso fue lo que Él les explicó a los caminantes de Maús. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, es decir, Amén. Después de padecer, entró en su gloria. De esa gloria es la que Cristo está hablando aquí. Entonces, creo que podemos hacer en resumen ahí, hermano Antonio, y para que también pasemos los saludos ya como para entrar en la recta ya final del mensaje, refiriéndonos a esa gloria. Entonces lo que explicó el hermano Antonio, para que lo tengamos presente, se refiere a la exaltación de Cristo. Y también cuando dice que tocaba, hermano, usted ahora que estábamos hablando en Juan 6:62, pues que claro, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. correcto. Jesús les habló en muchas instancias acerca de ese momento. ¿Qué tal si vieres subir, de San Juan 6:62, al Hijo del Hombre a donde estaba primero? Es decir, lo que describe Filipenses capítulo 2, verso 7. Cristo, antes de tener la forma humana, tenía la forma de Dios. Deja la forma humana y deja la forma de Dios y toma la forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, toma la forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilla a sí Amén. mismo, no que otro lo haya humillado. No hay ningún Dios que lo humilló a él, no fue otro, ni el Padre que lo humilló. No, se humilló a sí mismo. Así es. Hasta sufrir la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:7 en adelante. Ahí tenemos eso. Ahora, Jesús frecuentemente les dijo que era necesario subir a donde estaba primero, en el capítulo 16 que ya miramos atrás en la lección anterior. Él les dijo que era necesario que Él subiera a donde estaba primero, que si Él subía a donde estaba primero, les enviaría el Consolador. Amén, Por eso les digo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Si el Consolador fuera otro aparte de Cristo, es decir, si el Espíritu Santo fuera otro aparte de Cristo, pues había podido venir sin que Cristo se fuera. Pero Él dijo, si no me voy, el Consolador no viene, mas si me voy, yo se los enviaré. Amén. Amén. Que ya como lo vimos, una cosa era Cristo estar en persona al lado de ellos, pero otra cosa distinta cuando estuviera en el futuro, ya no al lado de ellos, sino en ellos a través de su Espíritu, que es Dios. ¿Correcto? Amén. Entonces es bueno aclarar todas estas cosas para que el estudiante, que al fin y al cabo es el propósito final de este estudio, que usted, mi hermano, mi amigo, pueda entender, entrar en las páginas de la Biblia y realmente entender lo que estamos leyendo. Bien, vamos a seguir. Aquí, entonces, vamos a ver la estructura ya de este capítulo 17 de Juan, hechas todas las aclaraciones que hemos tenido. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vuelve a repetir, existe un Dios verdadero, Amén. Un solo Dios verdadero. Existe el único Dios verdadero, el verso 3. La versión original no dice y a Jesucristo, sino a Jesucristo. Y no dice a quien has enviado, sino el texto original dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo. Solamente el texto original dice hasta ahí. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, verso 5. Este verso 5 lo vamos a leer en otras versiones para que usted tenga su contexto y le voy a mostrar qué versiones. Porque este texto contiene un contrasentido que ya lo vamos a ver.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, lo estoy leyendo tal como aparece aquí, con aquella gloria que tuve yo contigo antes que el mundo existiera. Al lado tuyo y contigo no existen en el texto original. Permítame, les leo algo. Amén. Tengo la versión, en mis manos tengo la versión de Bible Museum, una versión que se hizo exclusivamente para un museo de San Paulo en Brasil. Es una edición limitada que salió, no fue, esto no llegó a las manos del público en general, sino una edición muy limitada porque se hizo exclusivamente para un museo. Y en el texto de San Juan capítulo 17:5, les leo aquí como dice San Juan 17:5. El texto de San Juan 17:5 dice, en español, a ver si lo encuentro aquí en español. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía antes que existiera el mundo. Mire, la gloria que yo tenía, no aparece ni la palabra al lado ni contigo, sino la gloria que yo tenía antes que existiera el mundo. Estoy leyendo textualmente aquí este versículo tomado de la versión de Museum, y luego tengo tengo la Nácar Colunga, versión católica Nácar Colunga, y la Nácar Colunga va a decir, nos va a decir en San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, aquí en esta versión, dice, verso 5, y dice, y ahora glorifícame tú, Padre, cabe ti, esa palabra cabe es en, la palabra cabe es la misma preposición en que usamos, o sea, que correcto es, glorifícame tú en ti. Amén. Con aquella gloria que tuve yo en ti antes que existiera el mundo. Aquí está esta versión, ¿correcto? Amén. Que es una versión antigua y traduce de esa manera, ¿correcto? Entonces aquí están estos dos testimonios, pero póngale cuidado, aquí apenas se ordena la glorificación. ¿Qué pasa cuando se da la glorificación? Es muy importante. Aquí Cristo pidió la glorificación. Cuando se da la glorificación o cuando en efecto se responde a esta orden de Jesús, ¿qué pasó? Para eso nos vamos a retroceder al capítulo 12 de Juan. Y dije que el capítulo 17, que tenemos como 17, es una extensión o un paréntesis en el capítulo 12 de Juan. Veamos el capítulo 12 ahora del verso 27 en adelante, que es donde ocurre ya la señal o la respuesta a la glorificación que Cristo está pidiendo o ordenando. Verso 27 de San Juan 12. Ahora mi alma está turbada, y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora. Sí, para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese mismo momento, una voz del cielo dijo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Note, en ese mismo instante que él ordena su glorificación, que es cuando termina la oración de San Juan 17, o que tenemos como 17, vino la respuesta. Amén. Y esto fue algo audible, no es que ocurrió por allá, sí, ya apareció la glorificación, no. Verso
el verso 29 dice: la multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno, porque todos escucharon. Pero otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús les dijo, verso 30, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Es decir, era una señal para ellos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Entonces, aquí aparece el momento cuando viene la voz anunciando la glorificación. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan, continúa la glorificación. Verso 31 del capítulo 13 de Juan. Verso 31, observen. Después de que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre es glorificado. Ahora, es decir, en ese momento, ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado. No dice con él ni al lado de él. Note que tiene la preposición en. Y es glorificado en él. Y el verso 32, si Dios es glorificado en él, no con él ni al lado de él, sino en él, Dios también lo glorificará, no al lado del mismo, sino en sí mismo. Lo glorificará sin tardanza. Note, entonces, ¿por qué decir que el verso 5 está mal escrito? Lo estamos demostrando que quedó con una interpolación. Las interpolaciones son con y al lado, que cuando ya aparece la respuesta de la glorificación, esas palabras no existen, ni al lado, ni con, sino en él. Verso 31 del capítulo 13 y verso 32 del capítulo 13, que es cuando viene la glorificación. Por eso dije que lo que tenemos como capítulo 17 es un paréntesis que se encuentra entre los versos 26 y 27, y lo que sigue después de San Juan capítulo 17, que tenemos como 17, es el verso 31 del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Amén. Tremendo eso, ¿ah? Amén. Aquí está, es decir, aquí no le decimos a la gente mentiras, aquí no los enredamos con cuentos, aquí le decimos cómo estudiar por usted mismo la palabra de Dios. Y cuando le decimos algo es porque está escrito, y lo que no está escrito no se lo vamos a decir a usted. Aquí no aparecemos para decirle inventos o pensamientos, o yo pienso, o yo supongo, o yo me imagino. No, si no está escrito en la palabra de Dios, eso no existe. Amén. Si le decimos que la Biblia está escrita de esa manera y que la glorificación se da de esa manera, es porque así realmente está escrito y dicho en las mismas palabras de Jesús. Amén. Y quisiéramos recordar ahí también, hermano Antonio, que las imágenes que hemos pasado, también hicimos ese orden cronológico, pero igual en la parte del cumpleaños que va a tener la Escuela de Jesús, también vamos a pasar nuevamente todas esas imágenes en un libro digital para que ustedes lo tengan. Quisiéramos, hermano, de pronto darle espacio a una sola pregunta. Esto no es de pronto la clase de la respuesta, pregunta y respuesta, pero hay una pregunta que se hace con respecto a la gloria. Dice la hermana Lina Montoya, por ejemplo, cuando hablamos en nuevas lenguas, podemos sentir la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el Antiguo Testamento los sacerdotes al entrar al lugar santísimo se la sentían igual. Claro, cuando alguien por el Espíritu Santo está hablando en otras lenguas, se sobreentiende que está hablando porque ha entrado en el lugar santísimo. Y Hebreos capítulo 10, verso 19 dice que nosotros tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. Amén. A través del velo, esto es de su carne. Es decir, el velo que cubría, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizaba la carne de Jesús. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 9. Veamos, por un momento leamos, pues aquí tenemos el espacio, leamos el texto. Amén. ¿Qué dice? Amén. A ver, dice, léalo, por favor. Ahora vienen, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. 10,
verso 19. Amén. Hebreos Entonces, 10:19. 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Correcto. El camino quedó abierto cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, en señal de que ya quedaba abierto, no solamente para el sumo sacerdote, sino para esta nueva generación de sacerdotes que se levantaría en el mundo a partir de Pentecostés en adelante. Se levantó una nueva generación de sacerdotes, aquellos que describió Pedro en su capítulo 2, verso 9, cuando dice: vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, para que conocéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces se levantó una nueva generación de sacerdotes y levitas a partir de de Hechos capítulo 2 del día de Pentecostés, y en consecuencia esta nueva generación ya no tiene un velo que le impide entrar en el lugar santísimo, porque fue quitado. Podemos entrar abiertamente por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Amén. Amén. Ahí existía, como el sacerdote tenía que purificar, por eso pasaba por la fuente de bronce para purificarse. Nosotros los purificamos en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Así es. Y somos lavados con esa agua pura que está describiendo ahí Hebreos capítulo 10, 19 en adelante. De ahí que cuando alguien quiere entrar y a la misma presencia de Dios y hablar en otras lenguas, hablar en lenguas humanas o angelicales, puede entrar, porque la puerta y el camino está abierto y tenemos acceso permanente a la misma gloria de Dios. Amén. Bueno, creemos que el tiempo acá es bastante corto, pero finalmente creo que lo que se aprende es muy sustancial para nuestra vida espiritual. Ya digamos que ya el hermano Antonio concluirá ya con este mensaje. Para una próxima clase estén pendientes, que va a haber un contenido muy especial también. Es decir, ya en la próxima clase veremos el contenido de la oración como sumo sacerdote. Esta oración no la hace Cristo como Dios, en su condición de Dios, la hace en la condición de hombre, pero más que en la condición de hombre, la hace en la condición de sumo sacerdote a favor del pueblo, ya que Cristo es nuestro único gran sumo sacerdote. Y esa oración del capítulo 17 es la oración sacerdotal que Él hace en intercesión por los suyos y por los que habrían de creer en Él a través del tiempo. ¿Correcto? Amén. La veremos en la próxima lección. Vamos a orar pues en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Soberano Señor Jesús, invocamos en esta hora su grande y poderoso nombre, llegando, Señor, hasta el trono maravilloso de su gracia, profundamente agradecidos y admirando tu grandeza y contemplando tu gloria, tu majestad, tu poderío sin igual, mi Dios. Tan solo a ti sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, la sabiduría por los siglos y para siempre, pues solo tú eres Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el pasado, en el presente, en el futuro. Por encima de todo, tú eres el gran Dios del universo. Sea pues toda la gloria y la majestad para ti. Pero también traemos, Señor, por la fe a tus pies a todos nuestros necesitados, a todos los enfermos que están en esta hora siendo azotados por diversas enfermedades, incluyendo la pandemia. Los traemos a ti para que obres con tu grande, inmenso poder. Oh Dios, tu mano está extendida. Tócaslos, Señor, allí donde están, para que milagros y maravillas sean hechas en el nombre suyo, Señor Jesús, incluyendo sobre nuestra niña Isabela, para que sea sana con todos los demás enfermos que en esta hora están esperando ese toque suyo. Lo rogamos en esta hora. También te suplicamos, Señor, por consolación de toda la familia de Evia, para que seas tú consolándoles, fortaleciéndoles, Señor Jesús,
En esta hora, Jesús, te rogamos también por la familia Vanegas para que seas tú obrando consolación en ellos, Señor Jesús, en nuestro hermano Alcides, en su esposa, en su hijo Freddy, en toda su familia, Señor, seas obrando y consolándoles de una manera maravillosa como solo tú lo sabes hacer por nosotros. Te ruego, Señor, por aquellos que están esperando también ser reconciliados, ese momento de volverse a ti. Dale las fuerzas, dale la fe para que se vuelvan. Por aquellos que necesitan esa libertad financiera. Oh Dios, por aquellos que están esperando ese momento glorioso de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por aquellos que están buscando esa oportunidad de convertirse en a ti, de caminar contigo. Por esos que están pidiendo sabiduría, Señor, para que tú los guíes, los instruyas, los orientes de la mejor manera. Señor, a ti sea la gloria por siempre, la alabanza por los siglos. Inmensas gracias, Señor, esta noche por su maravillosa respuesta. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén. Gracias al Señor Jesús. Confiamos plenamente en Él. A cada uno de ustedes, hermanos, amigos que han estado allí, que nos esperaron a pesar de la dificultad que tuvimos al principio para salir al aire, muchas gracias por haber permanecido ahí. Y, por ejemplo, a pesar de todo que entramos tarde, tenemos ya más de 700 reproducciones. Amén, así es. Gracias a Dios por todos. 724 tenemos en este momento, reproducciones. Y ahí tenemos a nuestros hermanos fieles estudiantes de esta escuela y a la vez buscando que otros también puedan suscribirse a este canal. Amén. O especialmente al canal de la Escuela de Jesús, que es por donde estaremos próximamente. Entonces tenemos las palabras de despedida de nuestra hermana Zulay, de nuestro hermano Fran. Amén. El Señor Jesús les bendiga. Podemos, yo creo que descansar esta noche confiados en que tenemos de nuestro lado al gran sumo sacerdote. Amén. Amén. Que descansen y que tengan una bonita noche. Amén. Dios les bendiga a todos. Ahí debajo de este video está el link del nuevo canal para que le entre ahí y le dé clic en el botón rojito donde dice suscribir. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias a nuestra hermana Leonela, que ha estado muy juiciosa también ahí, colaborándonos en toda la producción de nuestro programa. Y a cada uno de ustedes, la paz de Cristo con todos. Los amamos en Cristo Jesús. Amén.